Entonces, iglesia, ¿tú cómo eres? ¿No? La naturaleza de la iglesia. Y la iglesia, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Me hacen una ceñita por ahí, listo. Es. Entonces, la iglesia, como realidad histórico, salvífica, no es solo un hecho del pasado, ¿no? Sino una realidad viva y dinámica que se proyecta hacia el futuro. Y sus raíces, si bien pues se encuentran en los orígenes del cristianismo, su misión continúa, ¿no? En el tiempo y por la guía del Espíritu Santo. Eh, Como el autor lo presenta, es la sociedad perfecta, la iglesia, en esos términos espirituales, y esta sociedad perfecta posee una estructura interna que es compleja y en esa complejidad interna la distingue de otras instituciones humanas. Es una institución, pero tiene unas distinciones. Esa organización basada en estos sacramentos, en las jerarquías, tiene un objetivo, ¿no? Y es facilitar la comunión de los fieles y la transmisión de la fe. ¿No? Entonces, en la teología eclesiológica, cuando estudiamos la iglesia como sociedad visible y cuerpo místico, lo que buscamos comprender es cómo esta institución divina se inserta en la historia y cómo se relaciona con el mundo. ¿Mm? El objetivo de conocer la estructura de este ser de la iglesia no es una tarea adicional para la teología, ¿sí? Sino que es una exigencia inherente a ella. El conocer la estructura es una exigencia para ustedes y para nosotros que estamos estudiando, ¿no? Y como ciencia de fe, también la teología está llamada a investigar a fondo la naturaleza de la iglesia, ¿no? Eh, es decir, la eclesiología se dedica a desentrañar la complejidad de la iglesia, aquella que responde a ese plan divino de salvación. Entonces, la reflexión teológica sobre la misión de la comunidad y cada uno de nosotros, los cristianos, su estructuración y sus ministerios espaciales del espacio que ocupamos, se hace necesaria en efecto. ¿Mm? Eh, Solamente con el hecho de que alguno de nosotros hable y actúe en la iglesia o en su nombre, presupone para nosotros que la iglesia ha hablado y ha actuado a través de su existencia, de su organización visible y de esas funciones que se hacen públicas. ¿No? Estas formas comunitarias, la estructura en sus jerarquías y ministerios, no pueden quedarse solamente en formalismos externos, sino que tienen que revestirse de tanta importancia que por eso lo estudiamos. ¿No? Por eso lo estudiamos. Y hemos tenido en el documento, el autor nos presenta unas imágenes de la iglesia a lo largo de la historia. Y la teología ha desarrollado estas diferentes imágenes para describir, pues, a la iglesia y esta realidad espiritual de esta función visible, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a decir es que es una sociedad espiritual, ¿no? Y en esta sociedad espiritual, a partir del bautismo, todos tienen los mismos derechos y deberes. También se hace hincapié o se hace énfasis en esta igualdad de como miembros de esta sociedad tenemos. Lo segundo es el pueblo de Dios. Y el bautismo no solo nos hace a los fieles ciudadanos espirituales, sino que los convierte en miembros del pueblo de Dios. Y entonces, pues, por eso es que podemos decir que somos hermanos en Cristo. Lo tercero es el cuerpo místico. Y este cuerpo místico de Cristo, cada fiel es un miembro vivo que contribuye a la salud y al crecimiento del cuerpo. Todos los miembros, pues somos vitales y tenemos que participar activamente en la construcción de la iglesia. También nos habla del templo del Espíritu como cuarta imagen de la iglesia. Este templo del Espíritu es donde cada uno somos una piedra viva, ¿no? Como va a decir Pedro. Y a partir de esos dones
dados por el Espíritu Santo, nos permite a nosotros colaborar en la edificación de ese templo espiritual. Y, y lo quinto es la comunión, ¿no? En la que todos, pues, habiendo sido partícipes de esta vida en Cristo común, nos implica una colaboración mutua para crecer, para con Dios, o para con el Señor y con los hermanos, ¿no? Y en ello encontramos una marcada diferencia de lo que ustedes han hablado entre la igualdad y la desigualdad en la iglesia, ¿no? Y, y, y es un tema difícil en términos de que si nos quedamos como, sí, hay mucha desigualdad en la iglesia, ¿sí? Pero es muy interesante cómo lo presenta el autor, porque no se queda tanto en lo sociológico, ¿no? Sino que en este documento, esta relación entre igualdad y desigualdad dentro de la iglesia, pues compartimos un tópico esencial, ¿no? Y lo esencial dentro de esa igualdad y esa desigualdad es la dignidad como hijos de Dios que tenemos, ¿no? Em, entonces, esa igualdad no significa una uniformidad de funciones, ¿no? Aunque yo, sí, si me preguntan a mí, pues todos quisiéramos tener el don pues en mi caso, ¿no? Yo hablo por mí, que el Señor le daba al pastor Castro, ¿sí? Pero ¿qué tal donde todos tuviéramos ese mismo don, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función, cada uno tiene un don, ¿sí? Por ejemplo, mire este ejercicio que hicimos ahorita. Yo les digo, y les reconozco, yo soy muy malo para esos, ven, hay personas muy pilas y de pronto yo también duro por ahí otra hora ahí buscando esas palabras, ¿sí? Pero no todos somos iguales. Algunos tenemos más habilidades y otros no, entonces somos menos, no. No es uniforme, esto no es como las instituciones, como si alguno ha ido al ejército, ¿no? Todos igualitos, peinados, ¿sí? Vestidos de tal, no, somos distintos. Y esta desigualdad es funcional y se requiere roles específicos que nosotros como fieles debemos desempeñar según la vocación específica que tenemos. Cada uno debemos encontrar nuestro lugar, ¿no? Y entonces en la igualdad, todos los cristianos participamos de ese sacerdocio común y gozamos de esos derechos especiales y compartimos el mismo llamado a la santidad. En la desigualdad, ya dentro de la iglesia, existe una jerarquía, ¿sí? Tanto en la iglesia tradicional como en la iglesia protestante de todos los estamentos. Vaya de usted a, no sé, a los menonitas, que son como los más, que ellos quieren como que haya no tanta preeminencia, pero la hay, ¿sí? Digámoslo de alguna manera, ellos tienen muy claro lo que es el pastorado y en el servicio, y es muy diferente digamos, a las propuestas evangélicas o cristianas actuales, ¿no? Pero es muy interesante que esta estructuración jerárquica, pues, en esa desigualdad de funciones, hay algunos ministros que Dios ha llamado y son servidores del pueblo, ¿no? Y esto lo que sirve es para guiar en el camino de la salvación, no para servirse, ¿no? Y usted ha estudiado el Evangelio de Marcos y bueno, ahora no vamos a hablar de eso. Pero este principio entonces de desigualdad en las funciones no contradice la igualdad radical en términos de dignidad, sino que sirve para mantener este orden y la estructura pues en la vida de la iglesia, ¿no? Y hemos de partir de la vocación de la comunidad entera, ¿sí? No de uno solo, ¿sí? No del pastor y a los líderes que miren a ver qué hacen. Los diferentes ministerios en la iglesia tienen como supuesto y como base el único ministerio de la iglesia. ¿Y cuál es? La misión, ¿sí? En la que participamos todos los creyentes. Todos tenemos una misión de servicio. Y me gustó mucho esta frase de San Agustín. am, y él va a decir que si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros, ¿no? Para vosotros soy el obispo,
con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, este una gracia. Aquel indica un peligro, este la salvación. ¿No? Muy interesante lo que San Agustín va a exponer ahí en cuanto a esa terminología de igualdad y desigualdad. ¿No? Él lo tenía muy claro, ¿no? De no servirse de las personas. Y bueno, no vamos a entrar en eso porque eso hay, eh, seguro hay muchas objeciones y tenemos mucho debate en cuanto a eso. El autor como cuarto punto va a hablar del papel de los laicos en la iglesia, ¿no? Y, y, y en este documento, en la misión de la iglesia, eh, aunque no son partes de ese sacerdocio ministerial, los laicos tenemos una misión propia en la iglesia y en el mundo, ¿no? Su vocación es santificar las actividades cotidianas y estos valores del evangelio a través de todas las esferas de la vida, ¿no? Por allá el quien hablaba de encarnarse, ¿no? Encarnarse en la cotidianidad, ¿no? y, y cómo santificamos las actividades cotidianas. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque tenemos en la cabeza mucho eso de lo, de lo secular y lo de religioso, ¿no? Pero entonces en la iglesia los laicos pueden colaborar con las tareas eclesiales, como la enseñanza, como la evangelización, como en la liturgia, ocupan roles de liderazgo en ciertas áreas, pero ya a la administración de los sacramentos, pues hay unas personas llamadas para ello. Y, y estas personas pues son ordenadas por un ministerio. Mm, Pero el laico en el mundo, debido a su carácter, está llamado a ser testigo del evangelio en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Y esa misión del laico es transformar el mundo según el plan de Dios. Y llevando pues la luz de Cristo a las estructuras sociales, políticas y culturales, permeando todo lo que pues eso significa ser laico, ¿no? Entonces lo que no significa etimológicamente laico es el pueblo, sino que es miembro del pueblo, que no es clérigo ni religioso, y, y esto debe santificar esas relaciones con las realidades, ¿no? Lo que sí es un cristiano con una misión en la iglesia y en el mundo, eh, pues que vive inmerso en una realidad, ¿no? Y donde esa vocación que tiene, en esa vocación que tiene, debe desempeñar su misión, ¿no? Y, y como lo hemos dicho, pues eh, debe afectar, ¿no? Su vocación y su servicio en la iglesia. Mm, Ya el sacerdocio común del ministerio y del sacerdocio am, subraya esa distinción clave, ¿no? Que también se hace entre laicado y ministerio o sacerdocio. Entonces, el sacerdocio común, todos participamos de esto debido a lo que Cristo hizo, ¿no? A través de su sacrificio, pero también, pues, el sacerdocio común está en la vida cotidiana. Este ejercicio, pues, se debe manifestar en toda nuestra vida. Pero también hay un sacerdocio ministerial y esta diferencia de ese sacerdocio, pues, está exclusivamente para las personas ordenadas. Y ustedes, pues, ya conocen toda la jerarquización de un ministerio o de la vida ministerial. Am, pero pues esto es en términos del servicio otra vez, de, de la iglesia, ¿no? Y de la expansión del reino de Dios. Mm, la misión de la iglesia en la salvación del mundo, otra vez, entonces es en cuanto a tanto unos como otros están llamados a colaborar con ese plan de Dios, ¿no? Ah, no, eso es del pastor, el pastor verá, ¿sí? Porque Jesús por eso dijo, rueguen al Señor, ¿no? Que envíe obreros a la mies, pero no estaba hablando solamente de, de pastores, ¿no? O de maestros, no, estaba hablando de discípulos, ¿no? Y ese es nuestro llamado, tanto... eh, hay alguien que me gusta leer mucho, que me ha marcado mucho mi vida,
Y Jorge Atienza decía, una de sus tesis es que a los pastores se les olvidó ser ovejas, ¿no? Y ese es el gran problema de los pastores. Y creo que hay lucha en eso, ¿no? Entonces, eh, eso, y también se nos ha olvidado ser discípulos a los que están en alguna posición de liderazgo, ¿no? Entonces, pues el llamado como eh, laicos o como ministros es edificar la iglesia, ¿no? Y llevar ese mensaje. Podemos concluir entonces que em, pues la iglesia en ese origen pues em, tiene pues una diversidad de roles y funciones, pero esta diversidad pues maravillosamente no anulan la unidad, ¿no? Que existe entre los fieles, sino que la igualdad en esa dignidad debe aprender a coexistir en esa diversidad de funciones. Y esa combinación contempla la misión pues de manera más eficaz y ordenada. Todos estamos llamados, tanto los ordenados como los laicos, a participar en esa misión de la iglesia y contribuir pues en la expansión del reino de Dios. Quiero terminar con esta frase de Karl Rahner, y Rahner va a decir que siempre ha existido héroes en la iglesia, ¿no? Pero raras veces se ha dado una iglesia heroica, ¿no? Y creo que nos falta mucho por llegar a eso. Y con ello terminamos la presentación.